Bien, chicos, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bien, ahora vamos a resolver un parcial del ingeniero con el poco tiempo que nos ha dado para avanzar independientemente cada tema. Solo nos queda resolver un parcial para ver más o menos cómo es el modelo del ingeniero. ¿Ya? Bien, bien, tenemos el examen, consta más o menos de cuatro preguntitas. Lo tenemos aquí ya resuelto. ¿Ya? Para que el video también no sea tan largo. Bien, ¿qué me dice la preguntita uno? Me dice, sea la base uno. Generalmente el ingeniero suele usar E1 como la base usual, o sea, este uno es 1,0,0, pero en general en esta pregunta no entra, así que, pero para que lo sepa, ¿no? El segundo vector va a ser 0,1,0 y el tercero 0,0,1. ¿Ya? Y el vector 2 ya. Y la base 2 ya me da tres vectores, bases del espacio vectorial R3. Ahora aquí está la pregunta clave que me dice, escriba el vector X en términos de la base B2, o sea, en términos de esta base. Como en clases, en una clase anterior hemos visto lo que son los vectores coordenados que me dice expresar un vector respecto a una base, ¿no ve? A eso se le llama vector coordenado. ¿Y cuál eran los pasitos? Paso número uno era expresar en combinación lineal de mi vector U. Entonces, en este caso, la preguntita me dice que tengo que expresar mi vector X en combinación lineal de mi base B2. Entonces, eso es lo que hacemos como pasito número uno, como dice aquí. Y tenemos 0, no, 1,0,2 por alfa sub 1 más 0,1, menos 2 por alfa sub 2 más 3, menos 1,0 por alfa sub 3 igual a mi vector X. Generalmente les he enseñado que cuando hacemos una combinación lineal se multiplica uno por uno y finalmente se llega a sumar. Al hacer esa operación o esas dos operaciones se obtiene esta expresión. ¿Ya? Bien, para no tardar mucho, ¿qué se hace cuando tenemos esto? Se cumple algo lo que es en la igualdad de vectores que me dice, para que sea vectores iguales, el primer vector, no, el primer elemento de mi vector tiene que ser igual a mi primer elemento. El segundo elemento de mi vector tiene que ser igual a mi segundo elemento. Y finalmente, el tercer elemento de mi vector tiene que ser igual a mi tercer elemento. Bien, igualando esto vamos a tener un sistema de ecuaciones que lo hemos visto bien a detalle en el primer parcial, no tendría que haber dudas ya hasta aquí, ¿no? Bien, entonces escalonando, saben bien que tenemos que formar una gradita ahí. Aquí tienen las operaciones elementales que se llegan a usar. Por ejemplo, esta. Un número multiplicado a mi uno y sumado el 2 me dé 0, el menos 2, ¿no ve? Y de la misma manera, haciendo esta operación elemental me queda esto. De la misma manera, en las reglas de pivotaje. Una vez que haya sido filo pivote esto, ya no puede volver a ser filo pivote. Por lo tanto, solo queda entre la 2 y la 3. Como esto tiene un coeficiente de 1 positivo, llega a ser mi filo pivote nuevamente. Ahora, ¿qué hacemos? Nuevamente, un número multiplicado a mi uno y sumado el menos 2 me dé 0, el 2. ¿Listo? Haciendo esta operación elemental me queda esto. Y obtenemos lo que es mi gradita. Pueden fijarse que en mi ecuación número 3 ya está fácil de despejar lo que es mi alfa sub 3. Y vamos a tener que mi alfa sub 3 vale un cuarto. Si reemplazamos en mi ecuación número 2 el un cuarto, va a pasar a sumar y vamos a tener que es menos 7 cuartos. Si reemplazamos en la ecuación uno mi un cuarto también, mi alfa sub uno va a valer un cuarto también. Listo. Finalmente, vámonos un poquito a la teoría que me dice que para expresar esto tiene que estar de la forma vertical el vector y los resultados que he obtenido de mi combinación lineal, el alfa sub uno, alfa sub 2 hasta alfa sub n, son parte de mi solución. Entonces, alfa sub uno vale un cuarto, alfa sub 2, vamos a hacer con otro explícito, alfa sub uno vale un cuarto, esto vale menos 7 cuartos,
Y finalmente esto vale un cuarto. Factorizo el 4 y que me queda 1 - 7 y 1, ¿no? Cualquiera de los dos resultados que lo coloquen está correcto. Bien, bien. Eso sería la solución de la primera preguntita. Bien, la segunda preguntita constaba lo siguiente, que era similar a su preguntita de segundo parcial. Bien, ¿qué me dice? Determine el rango y la base del espacio fila de la matriz A. Cuando me dice el espacio fila, mm, quiere decir de que este va a ser mi vector uno, mi vector 2 y mi vector 3. Pueden fijarse aquí, esto no lo tomen mucho en cuenta, mi matriz A. Sea el espacio fila, aquí sí me debe confundir al copiar, bien, sea el espacio fila, datito de para que no nos confundamos, ya, sea el espacio fila de la matriz, tenemos aquí, ¿no? El primer vector, segundo vector y tercer vector, como lo expresa aquí. Finalmente, cuando me pide hallar el rango, solamente yo tengo que escalonar mi matriz para ver si existen lo que son filas linealmente dependientes. Entonces es lo que voy a hacer. Voy a escalonar. Voy a formar mi gradita ahí. Misteriosamente o por buena suerte, mi número o el coeficiente que voy a usar como fila pivote es un 1 entero positivo. Entonces, un número multiplicado a mi uno y sumado el 2 me dé 0, el menos 2. Un número multiplicado a mi uno y sumado el menos uno me da 0, me dé 0, es el uno. Entonces, haciendo esta operación elemental, menos 2 por uno, menos 2 más 2, 0. Menos 2 por menos uno, 2 positivo, más 0, 2. Menos 2 por 3, menos 6. Más 4, menos 2. Ahora con una simple suma. Uno más menos uno, cero. Menos uno más menos 3, menos 4. 3 más uno, 4. Listo. Aquí, una operación elemental con las mismas reglas de pivotaje. Ha sido fila pivote, ya no puede volver a ser fila pivote. Escojo la fila número 2 porque las dos filas son múltiplos y me conviene siempre escoger el menor, ¿no? Un número multiplicado a mi 2 y sumado el menos 4 me dé 0, el 2. 2 por 2, 4, más menos 4, 0. 2 por menos 2, menos 4, más 4, 0. Entonces pueden fijarse aquí cuántas filas tienen ustedes como sobrevivientes. Una fila y dos filas. Y pueden fijarse que la fila número 3 desaparece. Por lo tanto, el rango de mi matriz es 2, porque solamente dos vectores sobreviven en este caso. Ya, o en palabras vulgares dirían así. Listo, pero me dice una base. Y he comprobado que estos dos vectores no dependen uno del otro. Y he eliminado el vector de que dependía de estos dos. Entonces, llegaría a decir que el espacio fila pertenece en lo que es al generador de esto. Por lo tanto, la base serían estos dos vectores nomás. ¿Ya? Entonces, ya está. Ese es el espacio. Bien, la preguntita 3 es algo nuevo tal vez para ustedes, pero no es nada difícil también. Conlleva lo que es los mismos conocimientos que hemos adquirido en el segundo y el primer parcial. ¿Ya? Bien, sea la transformación lineal que va de R2 a R3 de lo siguiente, una transformación de modo que la transformación de 1,0 sea igual a 1, 2, 3 y la transformación de 0,1 me dé menos 4,0,5. Hay ese que conlleva a la transformación 2, evaluado en 2,4 y la transformación menos 3,7, la suma de estos dos. Y su regla de formación. Bien, primeramente, ¿qué tengo que hacer? Es simple, tengo que hallar una formulita o una regla, por así decirlo. ¿Ya? Esto me pide, cuando me habla de distintas reglas de formación, me está pidiendo la regla o la condición, por así decirlo. La regla, y en matemáticas podemos decirlo que la transformación
para cualquier vector, no siempre X, Y, o sea, para cualquier vector. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo necesito. Finalmente, después puedo evaluar estos dos, ¿no ve? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Fíjense que voy a usar estos dos vectores. Fíjense los pasitos que voy a formar. Este vector y este vector son los que voy a usar. ¿Ok? Entonces, esta base es la única información que yo tengo para hallar esto. Entonces, agarro estos dos vectores y lo escribo en combinación lineal de lo que yo quiero hallar, que en este caso es mi X, coma Y. Listo. Entonces, es lo que he hecho. X, Y es igual a 1,0, el primer vector por alfa sub 1, más 0,1 por alfa sub 2, que va a ser mi ecuación 1. Sumando y multiplicando los escalares, vamos a tener que alfa sub 1, alfa sub 2, igualando, me dice que alfa sub 1 es igual a X y alfa sub 2 es igual a Y. Listo. Pero ¿de qué me sirve esto? Si nos vamos a la ecuación 1, voy a aplicar transformación miembro a miembro. O sea que voy a aplicar transformación aquí y transformación a todo esto. ¿Listo? Entonces voy a tener transformación de X, Y, lo que yo necesito. Y va a ser igual a la transformación de todo esto, de mi combinación lineal. ¿No ve? Hasta ahí estamos perfecto. Ya he aplicado transformación miembro a miembro. Pero hay algo genial. Las transformaciones lineales son distributivas, por así decirlo. ¿Ya? Por ejemplo, así. Si yo tengo una suma de dos vectores, esto se distribuye a la transformación de mi primer vector más la transformación de mi segundo vector. Entonces, es lo que he hecho. Tengo mi transformación y lo he separado en dos diferentes sumas. ¿No ve? Tengo dos vectores. Primer vector, segundo vector. Se han separado. Ahora, hay otro también que me dice que si dentro de mi transformación yo tengo un escalar, ese escalar puede salir de mi transformación lineal y trabajar de esta manera. Listo. En este caso, alfa sub 1 y alfa sub 2 son escalares, por esa razón han salido. Este es alfa sub 1 y este es alfa sub 2. ¿No ve? Han salido ya. Por lo tanto, nosotros ya conocemos los valores de alfa sub 1 y alfa sub 2. Por eso hemos hecho eso, ese paso anterior. Entonces, como ya conocemos que alfa sub 1 vale X y alfa sub 2 vale Y, ya tenemos todo. Pero tenemos un datito que me dice que la transformación 1,0 me da como, mm, me bota un vector, como imagen en este caso, 1,2,3. Y el 0,1 me bota menos 4,0,5. Listo. Ya está. Perfecto. A ver, amarillo. Ya está. Eso es lo que hacemos. Entonces, finalmente ya tenemos aquí. Multiplicamos este X por cada uno y este Y por cada uno. Y tenemos una suma de dos vectores. Y sumamos. Y fíjense que ya tenemos la regla de correspondencia para cada vector. Esto llegaría a ser mi solución aquí. ¿Listo? Entonces con esto yo boto cualquiera de estos vectores. Ahora, pero no solamente me está pidiendo lo que es la regla de formación, sino me está pidiendo dos evaluaciones, 2,4 y menos 3,7. El 2,4, donde yo vea en 2,4, así, transformación de 2,4. Donde yo vea X voy a colocar 2 y donde yo vea Y voy a colocar 4. Aquí saliendo, evaluando todo eso me sale menos 14,426. Y de la misma manera, transformación de menos 3,7. Donde yo vea X voy a reemplazar por menos 3 y donde yo vea Y, 7. Reemplazo aquí y me va a salir estos dos, este vector. Sumando estos dos vectores me sale eso. ¿Ya? Entonces no es difícil. También les voy a pasar lo que es esto, para que lo vean. Estos son de su práctica, pero no creo que entren en su práctica por el tema del tiempo, así que lo vamos a dejar por ahí, por el momento. ¿Ok? Bien.
Eso es lo que tenemos. Ahora, la preguntita 4 que era la más larga. ¿Se puede diagonalizar? Me dice. Si se puede, diagonalice. Esa es la preguntita más larga que ha puesto el ingeniero. ¿Ok? Bien. Bien, ¿cómo hacemos? A ver, haciendo lo siguiente, tenemos lo siguiente. A ver, ¿se puede diagonalizar la matriz A? Cuando me pide diagonalizar, chicos, tengo que hallar tres pasitos. Primeramente, tengo que hallar, hallar los valores propios. Finalmente, tengo que hallar como pasito número 2, hallar los vectores propios. ¿Ya? Finalmente existe una verificación que es la diagonalización en este caso. ¿Ya? Esto es esa es la teoría. Ya, esos son los dos pasitos. Entonces, como pasito número 1 necesito hallar los valores propios, que están definidos con esta formulita. Las demostraciones por el momento ya no lo vamos a hacer a detalle por el motivo del tiempo. ¿Ya? Bien, ¿qué tenemos? Hallando los valores propios. Tengo ya mi matriz A y reemplazo aquí. Mi matriz A menos lambda, que es mi valor propio, que este va a ser mi valor propio, por la matriz identidad, que tenemos que tiene que ser sí o sí para que exista la suma de la misma dimensión que mi matriz A. Entonces, de 3 por 3. Y eso está igualado a cero. Sumando, fíjense que la suma solo va a afectar lo que es en mi diagonal y lo voy a restar menos lambda. Y es lo que me queda. 3 menos lambda y 3 menos lambda. Lo demás se repite. Listo. Hallando, tenemos que resolver este determinante sí o sí. ¿Cómo hacemos? A ver, generalmente siempre se logra haciendo una simple operación. Por ejemplo, fíjense que aquí tengo 2, aquí también tengo 2. Entonces, ¿por qué no lo elimino? Entonces voy a hacer la siguiente operación elemental. Eh, un número multiplicado a mi 2 y sumado el 2 me dé 0, el menos 1. Lo voy a multiplicar por menos 1 a mi columna 1 y voy a sumar mi columna 3. Entonces ya tengo. Menos 1 por 3 menos lambda, voy a tener lambda menos 3 más 4, lambda más 1. Menos 1 por 2 menos 2 más 2, 0. Menos 1 por 4, menos 4 más 3, menos 1 menos lambda. Listo. Finalmente, podemos hacer la siguiente operación. Fíjense que si yo sumo esto más esto, ¿qué me da? Lambda con lambda se va, menos 1 con 1 se va. Por lo tanto, puedo sumar fila 1 más fila 3. Entonces, me va a quedar 3 más 4, 7 menos lambda. 2 más 2, 4. Y lambda con lambda se me va, menos 1 con 1 se me va. Listo. Por el famoso teorema de Laplace que yo les he comentado ya, ¿no ven? Si yo tengo un elemento de mi matriz y en su costadito es cero, tanto el lado derecho y el lado izquierdo se puede eliminar y reducir el orden. Entonces, lambda menos uno por lo que me quedaría. 2 menos lambda, 7 menos lambda, por 4. Listo. Entonces, este determinante es fácil de resolver en este caso. Esto es positivo y esto es negativo. 4 por 2 es 8, esta fila es negativo. Menos con menos me va a dar más 7 veces lambda, menos por menos me va a dar más, con el menos lambda al cuadrado. Resolviendo esta ecuación cuadrática o factorizando, tengo que va a ser lambda menos 8 y lambda más 1. Listo. Fíjense que aquí ya puedo hallar lo que son mis valores propios, pero lambda más 1 se repite dos veces. Por lo tanto, si yo despejo aquí, voy a tener que mi primer valor propio va a ser menos 1. Aquí si yo despejo va a ser que mi segundo valor propio va a ser 8. Y aquí si despejo mi tercer valor propio va a ser
menos uno. Fíjense que un valor propio se repite dos veces, por lo tanto es de multiplicidad 2. Listo. Y mi valor propio 3 es 8. Listo. Ya tengo mis valores propios. Estos son mis valores propios. Que avancen hasta aquí, chicos. Un gran puntaje les va a dar el ingeniero. ¿Ya? Bien. Hallando los vectores propios como siguiente pasito, ¿no ve? Ya tengo los valores propios, por lo tanto hallo los vectores propios. Para hallar los vectores propios necesito sí o sí los valores propios. Entonces, con cada uno. Primeramente con el primer valor propio que tiene multiplicidad 2 que es menos uno. Entonces, que lambda es 1,2 es igual a menos uno voy a tener aquí. Reemplazo. Y sumando estas dos matrices me queda esto. ¿Listo? Ya está. Multiplicando esto por esta matriz, entonces tengo 4 veces x más 2 veces y más 4 veces x es igual a cero y así sucesivamente. Ya está. Entonces, ¿cuál escojo como fila pivote? He escogido mi fila 2 con el fin de que es el múltiplo menor, ¿no ven? Todos son múltiplos de 2 pero el múltiplo menor es la fila 2. Entonces, menos 2 por un número multiplicado a mi 2 y sumado el 4 me dé cero el menos 2. Menos 2 por 2 menos 4. Más 4 cero. Menos 2 por uno menos 2 más 2 cero. Menos 2 por 2 menos 4 más 4 cero. Lo mismo, ¿no? Y me quedaría solamente esta fila. Y lo mismo aquí abajo, ¿no? Y me quedaría esta fila. Algo que pueden hacer para verificar, chicos, es que sí o sí cuando resuelvan ustedes el sistema de ecuaciones, tiene que ser una solución indeterminada. En este caso, sí o sí tiene que eliminarse filas. Sí o sí. ¿Ya? Entonces aquí, fíjense que tengo tres ecuaciones, no, tres incógnitas y una sola ecuación. Para que tenga sentido, voy a volver a x y a y variable libre. Por lo tanto, para todo x, z que pertenecen a los reales, para mí x va a ser igual a r y z igual a acá. Entonces tengo que y despejando y vale menos 2 veces r menos 2 veces k. Perfecto. ¿Cómo sabemos para hallar los vectores propios? Es como hallar una base. Fíjense aquí. Quiero hallar los valores propios correspondientes a menos uno. Como x, y, z. X para mí vale r. Y para mí vale menos 2 veces r menos 2 veces k. Y z vale k. Como son dos variables libres, voy a separar en suma de dos vectores, uno que tenga R y uno que tenga K, como en este caso, ¿no ve? Uno que tenga R y uno que tenga K. Es lo mismo, fíjense. Aquí voy a tener R, menos 2 veces R. Y aquí no tiene R, por lo tanto, cero lo pongo. Más aquí, ahora con K. Aquí no tiene K, pero aquí sí tiene 2 veces K y aquí K. Si sumo, me van a dar esto, me va a dar esto. Finalmente, ¿cómo hacíamos para hallar una base? Teníamos que factorizar la letrita, nada más, ¿no? Y en este caso, este sería mi primer vector propio y mi segundo vector propio. Aquí como en este caso, ¿no? Ya está. Finalmente, con el otro vector propio, algo que han visto interesante, ¿qué es? Fíjense que mi primer vector propio, que era igual a menos uno era de multiplicidad 2, ¿no ven? Al ser de multiplicidad 2 por lo tanto, este valor propio tendría que botarme dos vectores propios. Caso contrario, no es diagonalizable. Por lo tanto, hasta ahorita está avanzando bien. La multiplicidad algebraica con la multiplicidad geométrica son iguales en este caso, 2, 2. El siguiente valor propio es 8. Reemplazamos, aquí reemplazamos por menos 8. Esta es la formulita para los valores propios. A menos lambda 3 por i. Es lo mismo de los valores propios, pero ahora es una matriz. Y eso está multiplicado por mi vector propio igual a mi vector nulo. ¿Ok? Ok, bien, hasta aquí estamos bien. Sigamos. Entonces tenemos que escalonar ya esto. ¿Ok?
¿Qué tenemos? Aquí está un poquito complicado, pero he usado la fila número uno porque ni uno es múltiplo. A ver. Entonces, un número multiplicado a mi menos 5 y sumado el 2 me da cero menos 2 quintos. Menos 2 quintos por menos 5. Bueno, creo que aquí es positivo. Mm, Son positivos. 2 quintos por menos 5 me va a dar menos 2. Menos 2 más 2 cero. Y así sucesivamente lo hacen. Les va a quedar esto. Y fíjense que aquí son lo mismo, solo que lo mismo. Un número multiplicado a mi menos 36 quintos y sumado 18 quintos me da cero el un medio. Porque si yo lo divido entre 2 el 36 me da 18. Ya serían iguales, ¿no ve? Listo. Escalonando me quedaría estas dos ecuaciones. ¿Cómo he hecho para que se parezcan de esta forma? A esta ecuación de aquí, uno, o a esta ecuación de aquí, cualquiera de los dos, porque sí o sí desaparece una. Lo he multiplicado por 5 y finalmente lo he dividido entre 9. Multiplicando por 5 novenos, ¿qué me va a quedar? 5 novenos. El 5 se va con 5, 18 dividido entre 9, menos 2. Menos eso, ¿no? Y aquí lo mismo, 5 quintos, 5 novenos. El 5 con el 5, el 9 con el 9, me queda uno. Listo. Con esa razón me quedecito, ¿ok? Finalmente, tengo tres incógnitas y dos ecuaciones. Para que tenga sentido esto, tengo que escoger una variable libre y escojo a y. Entonces, de aquí obtengo que z vale dos veces y convierto lo que es mi variable libre. Para todo y que pertenece a los reales, y va a valer r. Entonces, despejando de mi primera y segunda ecuación, tengo que x vale 2r y z vale 2 veces r. Listo. Igualito que hemos hecho aquí, x, y, z, tenemos aquí. X, y, z. X vale 2r, y vale r y z vale 2 veces r. Factorizando lo que es la letrita, voy a tener 2,1,2, que es mi tercer vector propio. Ya listo. Tengo mis tres valores propios y tengo mis tres vectores propios. Listo. Como tengo la misma cantidad de valores propios y vectores propios, mi matriz A sí es diagonalizable. Entonces podemos responder aquí que sí es diagonalizable. Perfecto. Finalmente, una vez que es diagonalizable, se tiene que armar lo que es la matriz P para aplicar lo que es la diagonalización. Y no es ni nada más y nada menos que la conformación de los vectores propios. Primer vector propio, segundo vector propio, tercer vector propio. Listo. ¿Qué es lo difícil aquí? Hallar la inversa. ¿Ya? ¿Por qué? Para nosotros poder diagonalizar, chicos, tenemos que usar esta formulita. La diagonal es igual a P inversa por A por P. He armado P, tengo A, pero no tengo P inversa, pero puedo hallar. Entonces, como nosotros ya estamos hachas con lo que es en el primer parcial para hallar inversas, se los dejo a ustedes. Lo he hecho por el método de la adjunta, entonces ya lo tienen aquí, que es una forma más rápida para hacerlo, ¿no? Reemplazando me sale que es esto, ¿ok? Quiero que lo vean a detalle también esto. No es nada complicado también, lo hemos visto en el primer parcial, los tres métodos, ¿no? Adjunta, Cayley-Hamilton y Gauss-Jordan, ¿no ve? Bien, y solamente ya me queda lo que es verificar la diagonal, que va a ser P inversa, que es esto, un noveno de toda esta matriz, por A, que es esto, por P, que he armado. Listo. Primeramente, una recomendación es que siempre multipliquen estos dos, porque estos son los que están sin errores. Mientras esta puede conllevar un error al momento de hallar una inversa, podemos cometer un error al typear, no, al escalonar o al resolver el determinante de esto. Entonces, es conveniente primeramente multiplicar esto. Multiplicando estas dos matrices me queda esta matriz y finalmente tenemos estas dos matrices. Multiplicando me queda esto. Listo. Pero fíjense que está dividido entre 9. Entonces, meto el 9 aquí y me va a quedar menos 9 dividido entre 9 menos 1.
Menos 9 dividido entre 9 menos 1. 72 dividido entre 9 8. ¿Qué pasa? Está completamente bien, porque este menos uno es mi primer valor propio. Este es mi segundo vector propio. Y finalmente, este es mi tercer vector propio. Entonces, fíjense que hemos hecho correctamente. Los valores propios están en mi diagonal E, diagonalizado. ¿Ya? Entonces, ese era su examen, chicos. Ya les voy a enviar lo que es un video más de diagonalización para que, si no les queda, porque sí o sí mete eso a su revalida. Sí o sí es una pregunta de revalida esto. Ya, pero de una matriz de 2 por 2, así que es un poquito más sencillo. ¿Ok? Eso sería, chicos. Nos vemos si es posible en su